106.5. 9:58 minutos. Con nosotros están el profesor Roberto Izurieta, consultor político, que ha venido a la República Dominicana para participar en una gran actividad que se va a desarrollar en el país, junto con la Universidad del Caribe, el Círculo Político, unas conferencias magistrales, el primer Congreso Internacional de Comunicación Política y Recaudación de Fondos, los días 28 y 29 de octubre. Entonces está el presidente del Círculo Político, Sisto Inchausti, aquí con nosotros, y don Roberto Izurieta, con quien vamos a conversar. Entonces vamos Julio, primero... Debe ser una excelente noticia para la audiencia, porque la vez anterior que conversamos con usted vía telefónica, a propósito de un seminario que había en Washington, muchos oyentes se interesaron. Me imagino que algunos irían, pero otros por razones de tiempo no pudieron ir, y ahora tendrán la oportunidad de verlo ya aquí en el país, ¿verdad? Así es, sí. Precisamente ese es el propósito, pero primero quiero darle las gracias a Sol de la Mañana, tan escuchado programa, el primero de la radio, y somos seguidores de ustedes, y ahora nos sentimos honrados de estar de este lado del micrófono, viniendo a promocionar el primer Congreso de Recaudación de Fondos y de Comunicación Política organizado por Círculo Político, uniendo dos plataformas universitarias con un respaldo, con el prestigio de la Universidad de George Washington, que es la universidad de mejor valoración en lo que es comunicación política y toda la parte de análisis de campañas en el mundo. ¿Qué es Círculo Político? Círculo Político es una organización sin fines de lucro con el objetivo de proponer la capacitación de las personas que están interesadas en aumentar su conocimiento en el área de comunicación política, recaudación de fondos, estrategias para hacer campañas creíbles, ganadoras, y quieren obtener esas técnicas que ya están delimitadas y en donde se hacen análisis en diferentes renglones que específicamente uno tiene que tener en cuenta cuando uno quiere adquirir la destreza para hacer una campaña, o en el caso de un candidato, de una persona que pertenece a un gremio, o pertenece a un sindicato, o pertenece a una asociación, o de hecho quiere transmitir una política pública como lo que se estaba tratando ahora mismo en el tema del PNUD, pues necesita esos elementos de comunicación, y esos elementos de comunicación política en particular los ofrece en todo su más alto nivel la Escuela de Política. Entonces, y de Administración Política de ¿cuáles serán los conferencistas que estarán aquí en el país? Sí, vienen dos expresidentes. ¿Dos expresidentes? ¿Cuáles son esos? Sí, el presidente Uribe de Colombia, que para nosotros tiene una Álvaro Uribe Vélez. Uribe Vélez. Exactamente. Él para nosotros representa un fenómeno porque transformó la visión de un país. Es un modelo de éxito. Es un modelo de éxito. Entonces nosotros podemos, aunque yo soy más de Antanas Mocos, pero reconozco que Álvaro Uribe es un fenómeno. Además del presidente Uribe, viene el expresidente Carlos Salinas de México, que tiene también un discurso muy interesante que lo vi en Nueva York, que explica el Tratado de la Deuda Bradley y cómo pasó de un Estado propietario a un Estado solidario, y se convirtió entonces el país en un país distinto a partir de ese tratado. Pero él podrá tratar otros temas, porque los presidentes no se les trazan pautas, ellos trazan lo que entienden que es un modelo de éxito. Uno se pregunta si el señor Izurieta, que ha trabajado en tantas campañas electorales en Estados Unidos y en América Latina, que viene al país ahora en esta ocasión a 10 meses de nuestras próximas elecciones, si va a tratar específicamente casos dominicanos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Es un gusto estar nuevamente en Dominicana, un país que se hace querer mucho. Nosotros lo habíamos entrevistado a usted antes. Correcto. Sea telefónica. Sí. Correcto, sí. Creo que en un par de ocasiones he escuchado muchas veces el programa de ustedes. Para nosotros los políticos, los que hacemos políticos internacionales, nos interesa Dominicana, porque en realidad la política es el arte de participar en la conversación que se produce en las calles. Sí. Bien decía Manuel Mora Araujo que es el arte de la conversación y es el poder de la conversación, y programas como el que ustedes genera mucha conversación.
dominicana genera mucha conversación y por lo tanto hay mucha política, y para nosotros lo que, en este caso George Washington University, Graduate School of Politics and Management, que nos dedicamos no a la teoría política o al análisis político, sino a la política aplicada. Esto es todos los elementos que hacen la política aplicada, el estudio de las encuestas, el estudio de la opinión pública, los medios de comunicación, las estrategias, la estrategia per se, la estrategia de comunicación, la comunicación política, la publicidad, el manejo de crisis, el contacto directo, en fin, todos estos temas que hacen de la política práctica. Nosotros tenemos una maestría ya más de 30 años. George Washington University es una universidad muy bien ubicada, no solo geográficamente, sino académicamente. Es para mí un gusto encontrar aquí a una de mis exalumnas, Sofía Espaillat, y que debo hacer público, creo que puedo hacer público, que le tuve que poner una muy buena nota. Es verdad, es buena alumna. Y se la ganó porque yo generalmente... No le pueden hacer una toma donde está. Sofía. Ahí, mira, una toma yo. Y eso es que yo tengo la política, de que nunca corrijo los exámenes viendo los nombres. Yo corrijo los exámenes y los papers sin leer los nombres. Si habría visto su hermosa cara y su hermosa actitud, se la habría merecido mucho más. Pero realmente se la mereció como corresponde académicamente, estudiando. Presentó un paper sobre Dominicana, al cual le presté especial atención porque es un país que le tengo mucho cariño, y realmente demostró haber utilizado bien la oportunidad de irse a estudiar. Y puedo dar fe y testimonio que hizo un excelente trabajo. Bueno, Sisto Chauti quiere hacernos algunas precisiones sobre el profesor Izurieta. Sí, yo quería decir que para nosotros es un alto honor recibir al maestro Izurieta aquí en la República Dominicana, porque no solamente es el rector o director de la carrera de comunicación política y los proyectos para América Latina, sino también es un gran consultor. Es una persona que para llevar a ese nivel donde se encuentra, ser profesor de profesores, ha tenido primero que pasar por una larga experiencia siendo asesor de más de 6 presidentes en América Latina. Aparte de eso, conoce todas las políticas latinoamericanas y es representante ante Washington, D.C., para las políticas latinoamericanas en CNN en español. O sea que es un colega de ustedes, a la vez es un profesor y a la vez es un consultor de mucho prestigio. Entonces, cuando tenemos una persona del nivel de él, ya ustedes pueden entender lo que significa la convocatoria de este evento, que vendrá por la mitad del precio de lo que cuesta en Washington. Pero ya no me estás haciendo mala publicidad, hermano. Bueno, éramos amigos. En este caso, tendría que explicar que ellos buscaron socios locales para abaratar el costo y traerlo a los países directamente para que se extendiera la posibilidad de poder tener ese conocimiento a un menor costo. Mira, yo tengo la impresión de que hay como un interés renovado por el tema de la comunicación política. Hay como una ola, ¿verdad?, de interés por la comunicación política. Pero yo me pregunto, o le pregunto a usted, profesor, si no estamos demasiado enfocados en la forma y poco enfocados en el fondo. O sea, cada vez más nos están enseñando cómo ganar y estamos reflexionando menos en para qué queremos el triunfo, qué es lo que queremos hacer. O sea, ¿se está pensando la política o se está pensando en la forma que se debe comunicar la política? En el caso nuestro como consultor, no me corresponde a mí hacer un análisis de la parte técnica o, por decirlo así, del plan del gobierno. Creo que eso lo tiene que hacer cada uno de los países. El rol de un comunicador, tú me dices que quieres comunicar y yo te puedo ayudar a comunicarlo de una manera efectiva. Este segundo es mi rol. Dicho esto, pero para responder a tu pregunta, básicamente se habla mucho que la comunicación política es ante todo una comunicación emocional. Y en tal sentido, eso tiene implícito un juicio peyorativo con respecto a la emoción. Y yo, quizás como nací en Uruguay, tengo sangre italiana y me gusta la ópera, soy un gran defensor de la emoción. Yo creo que la emoción está subestimada muchas veces en lo político, o mejor dicho, por los políticos o los analistas políticos, y muchas veces también por los medios de comunicación. Yo soy defensor de la emoción porque creo que la política tiene mucha emoción y es bueno que tenga emoción. A lo que quiero decir es lo siguiente. En última instancia, el voto es un acto de confianza.
¿Y qué es la confianza sino una emoción? Tú no puedes decir, yo sé y tengo los hechos que prueban que puedo confiar en ti. Sí tiene ciertos elementos racionales, por eso dije es principalmente una emoción. Hagamos otro análisis. Digamos que tú me vas a hacer el plan de gobierno para los próximos 4 años y vamos a discutir el plan de gobierno. Yo te voy a dar mi opinión, y aquí no estoy dando, sino mi opinión. ¿Qué es lo que pasa con cualquier plan de gobierno? Todo plan de gobierno tiene que partir para ser realizado de algunas premisas. Tú tienes que resolverme, para hacer cualquier plan económico o plan de gobierno, tienes que resolver algunas premisas, preguntas cuyas respuestas asumimos. ¿Cuál va a ser el precio de petróleo en los próximos 4 años? Tienes que ponerlo en el plan de gobierno. ¿Qué va a pasar con la situación económica de los Estados Unidos para los próximos 4 años? ¿Qué va a pasar con la situación económica de Europa? 4 años. Hasta ahí estamos fácil, ¿eh? Después yo te tengo que preguntar, para saber el precio de petróleo, ¿qué va a pasar con el Oriente Medio los próximos 4 años? Si me puedes decir los próximos 2 meses, te agradecería, podemos hacer mucha plata. Son preguntas que en última instancia nadie sabe y tú tienes que asumir las respuestas. Entonces, yo soy un defensor de la emoción, porque si vamos por la razón, yo también te lo puedo cuestionar. No sé si me estoy explicando. Pero, sobre todo con el desarrollo de los medios de comunicación, la gente, en mi opinión, se han vuelto muy perceptivos en la emoción. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que rescatar la emoción, porque en última instancia yo puedo creer más en la percepción que tú tienes, si puedes o no confiar en una persona, que en el papel que tú me muestras, que tiene una serie de premisas que nadie en última instancia puede saber. Porque no sabemos qué va a pasar en Grecia, no sabemos qué va a pasar con la Volkswagen, no sabemos qué va a pasar en México, etcétera, etcétera. Perdón. Sí. Sin embargo, Peter Drucker... Pero tú no me puedes decir que estás en contra de la emoción, porque te he escuchado muchos días, ¿ah? No, por si acaso. No, lo que pasa es que nosotros estamos construyendo un concepto que se llama liderazgo responsable. Y en el marketing político, nosotros llegamos a la siguiente conclusión. Tú le puedes respetar a cualquier empresa que no tenga un impacto en el futuro de los pueblos y en la administración de los recursos públicos, cualquier estrategia de marketing para poder convencer a un consumidor de que tome una decisión en su favor. Pero la política es algo muy serio. Peter Drucker introdujo un concepto antes de morir que él lo definió como anti-marketing. Eso que se ve cuando usted ve un anuncio de alcohol, usted dice, el consumo de alcohol está prohibido para menores de edad. O sea, usted está introduciendo un elemento negativo dentro de la misma publicidad de la marca de alcohol. Anti-marketing. Y yo creo, particularmente nosotros creemos en liderazgo responsable, que los políticos tienen que vincularse al anti-marketing, igual que como se vinculan al marketing. Porque para generar confianza entre el votante y el político, tiene que haber transparencia. Entonces, ¿ustedes han considerado, conocen el concepto de anti-marketing, sí, de decirle la verdad a la gente en vez de engañarla manipulándole datos con el marketing? En primer lugar, como toda profesión o toda técnica puede ser utilizada de manera positiva o negativa, y eso depende de los principios éticos y de los valores de los consultores y también de los políticos. Dicho esto, las técnicas que se han desarrollado tienen el propósito, y en mi opinión son mucho más efectivas cuando son utilizadas, además, esto es un juicio de valor personal, con principios y valores. Yo trabajo ya 34 años en campañas electorales, y no porque aspire el Premio Nobel de la Paz o ser canonizado, porque creo que para eso no aceptan buenos asesores políticos, entonces probablemente no estaré en la nómina. Pero sí te puedo decir con absoluta sinceridad algunas cosas y principios que utilizo de manera constante. Primero, yo creo que el principal trabajo de nosotros es poder comunicar en pocas palabras algo que es complejo. Eso es muy difícil de hacerlo, y para eso necesitas un profesional, y yo te puedo ayudar. Por ejemplo, cuando se dio el famoso escándalo del asesinato de Rodrigo Rosenberg en Guatemala. En Guatemala, sí. Correcto, el abogado Rosenberg. Que aparece en el video y dice, si usted está viendo este video, significa que he sido asesinado y me asesinó el presidente de la República, y efectivamente fue asesinado. Yo era asesor de Álvaro Colón. ¿Cuál es mi trabajo en ese caso? ¿Cómo respondo a una acusación, a un video tan complejo en lo que ustedes me requieren como medios de comunicación en 7 segundos? Wow. Y yo te voy a dar la respuesta que sí, efectivamente le ayudé a desarrollar al presidente Colón
en 7 segundos. De nuevo, esta es la acusación. Si usted está viendo este video, significa que he sido asesinado y me asesinó el presidente de la República, Rosenberg. La respuesta de Álvaro Colón esa noche fue en 7 segundos. Y dijo, yo no conocía a Rodrigo Rosenberg. Si no lo conocía, no puedo tener un motivo para desear su muerte. Por favor, ayúdenme a buscar a sus verdaderos asesinos. Wow, genial. 8 segundos. Ese es mi trabajo. Y todo eso, si es que tú eres un buen profesional, lo primero que tienes que decirle es, todo lo que nosotros pongamos acá tiene que ser sujeto, va a ser sujeto del mayor escrutinio y no podemos habernos equivocado en nada. En el caso de si que... no, para terminar, pero sí. porque si no, hemos fallado lo que dije al inicio, a la confianza. Y la confianza es el corazón del proceso. Y todo eso que está en esos 7 segundos es tal En cual. el caso de que el presidente Álvaro Colón hubiera conocido a Rosenberg, Ahí tendría que buscar en otra respuesta. usted hubiese sugerido ese mismo texto. No, por supuesto. No, cada no. circunstancia. Usted primero se cercioró de que él estaba Claro, diciendo la verdad. pero claro, a hay usted. una cosa interesante Usted es en la una especie de abogado mediático. Sí, podría ser. Lo que pasa es lo siguiente, yo lo he dicho en 7 segundos y ya una vez dicho parece fácil. Y lo cual es bueno, si parece fácil significa que está bien desarrollado. Pero llegar a esos 7 segundos requiere un enorme trabajo profesional y requiere una cosa que es muy importante, tener la información y el control del proceso. Pero volviendo a tu tema, en realidad un buen consultor te va a decir todo lo que vamos a decir tenemos que responder a los medios. Y es más, yo efectivamente he trabajado en realidad con 5 presidentes. Él dijo un sexto porque también trabajo para Keiko Fujimori, quien muy probablemente va a ganar las próximas elecciones, entonces por eso va el sexto. Si he estado en política a nivel presidencial en todos los países. Vargas Llosa acabó con ella la semana pasada. ¿Sí? Ya, okay. De eso lo vamos a terminar. Yo tengo una... sí. Ya ves que esto me encanta. A ver. Yo tengo una regla. O sea, ¿por qué tengo 52 años? ¿Por qué estoy todavía hombre libre y vivo en los países que he trabajado? Yo tengo una regla. Nunca digas nada en privado, ni hagas nada que no lo puedas defender al día siguiente en la primera página de un periódico. Eso es correcto. ¿Cómo no? Y lo que voy a decir, no es tan difícil cumplir esa regla, hermano. Claro. Eso es correcto. Melton. Profesor Izurieta, antes debo reconocer su gran capacidad analítica y política. Yo he estado en los cursos en la Universidad de Washington con usted. Pero quisiera que nos ayude a entender hasta dónde afecta a los sistemas de partido en América Latina la poca formación de sus militantes que brincan y saltan de un partido a otro y hasta desmejoran los sistemas democráticos en América Latina. Y yo quiero que se me aterrice un poco aquí en República Dominicana. A ver, te voy a contestar sin referirme a República Dominicana, sino refiriéndome a España, a un gran escritor y filósofo, Unamuno, que decía, los países tienen, y estoy citando a un gran referente en la historia, los países tienen los gobernantes que se merecen. Esa es una expresión muy dura, pero en el fondo yo creo que es una expresión que yo la voy a traducir como yo lo diría como consultor, y es, los países avanzan al nivel que avanza su sociedad y sus líderes. Todos somos en última instancia responsables de todas las cosas que están pasando en cualquiera de los países. Entonces yo pienso que corresponde a los dominicanos hacer una evaluación de qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que se debe mejorar, y en muchas ocasiones sí sucede que el liderazgo ya está a un nivel inferior del país. Cuando eso sucede, vas a afrontar un cambio y creo que corresponde a los líderes, y es mi sugerencia que ese cambio sea ordenado y pacífico. Ya. Entonces, lo que quiero decir es que sí, yo sin lugar a dudas estoy convencido que todos los países, y eso es parte de lo que nosotros hacemos trayendo estos eventos aquí a otros países, la razón por la cual en realidad nosotros efectivamente, como dice Sixto, lo estamos ofreciendo a la mitad del precio como seminario acá, pero además te costará 4 veces menos porque no tienes que pagar el pasaje y la estadía en los Estados Unidos, porque sí creemos
que los instrumentos que nosotros estamos ofreciendo, somos una maestría que tiene más de 30 años, ayudan a exactamente lo que tú dices, a perfeccionar, a mejorar el sistema. Pero será y dependerá de los dominicanos hacerlo, cómo lo hacen, en los términos que quieren hacerlo. Entonces somos una contribución para que ustedes sean los actores. Estamos hablando del primer Congreso Internacional de Comunicación Política y Recaudación de Fondos. Y entonces la pregunta es la siguiente. ¿Está vinculada una cosa a la otra? ¿Ustedes en estos están introduciendo nuevas metodologías de recaudación de fondos? Porque uno de los cuestionamientos que hay a la actividad política, sobre todo en la era de la industria política, que es una cuestión desproporcional en costo, es que eso termina comprometiendo mucho el producto final. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están planteando aquí? Los estudios más completos, en mi opinión, más sólidos, que se concentran en resolver la pregunta no sobre Dominicana, sino sobre el mundo, cómo hacer que la política, haya más honestidad en la política, terminan en las siguientes conclusiones. Y esto es muy interesante. Primero, los países que tienen menos corrupción son aquellos países que el proceso de la nominación es abierta. Para que las personas que sean nominadas para las candidaturas le deban ese puesto a los ciudadanos y no a una maquinaria. Estoy hablando de conclusiones de los estudios más completos. Dicho de paso, este fue un estudio de Naciones Unidas que he hecho muchísimo en los países. Eso es muy importante. Segundo, para tú disminuir la corrupción, es recomendable que las reglas de juego, sobre todo en lo que corresponde a los gastos electorales, sean transparentes y limitados. Totalmente de acuerdo. Correcto. Ahora, cuando decimos limitados, mi opinión es que tiene que ser limitados, pero en proporción con la economía del país. Y yo tengo una regla que me funciona muy bien, que me parece, y hay muchas maneras de hacer Vamos a ver. el límite, cuánto debe ser. Porque tú puedes hacer lo que se hace en el Ecuador, que aparentemente suena muy bien y dice, señores, para evitar esto... Atención a la dirección del PLD. Las campañas políticas... una campaña presidencial, si mal no me recuerdo, debe costar, por ejemplo, ahí la cifra no la sé exacto, pero digamos $300,000. Eso es un absurdo, porque si tú me das para una campaña presidencial poder gastar $300,000, significan dos cosas: o que voy a violar la ley y todo tiene que ser por debajo de la mesa, o simplemente no puedo hacer campaña. Pero además, la ley electoral dice lo siguiente: ustedes van a ser candidatos a la presidencia, y cada uno de ustedes, porque somos democráticos y queremos atacar este problema, puede gastar $300,000, ¿correcto? Hay un pequeño truco. Yo, como presidente, puedo gastar en publicidad del gobierno indefinidamente. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser el resultado final? Hermano, el presidente va a ganar. Exacto. Entonces no hagamos cosas que aparentan sonar muy bien y son un tiro al corazón a la democracia. Entonces, lo que tienes que hacer es poner un límite del gasto que sea realista. Y yo tengo referentes básicos. Por ejemplo, ¿cuánto debería costar una campaña presidencial en Dominicana? Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto gasta la compañía más grande de Dominicana en publicidad en 6 meses? Respóndeme esa pregunta y yo te digo, ese es el límite, hermano. Correcto. Ahí tienes un referente. Entonces, si tú gastas mucho menos, le estás quitando instrumentos. Obviamente, si para todos los candidatos, no el presupuesto de publicidad de la compañía más grande para cada uno. Para cada uno. No, porque no es una empresa. Bueno, pero podríamos ajustar el concepto, pero en principio estoy de acuerdo. Pero lo que quiero decir es, eso es lo que el país, en mi opinión, todos los países tienen que discutir. Tienen que ponerse de acuerdo cuáles son las reglas del juego para evitar estas clases de problemas, pero tienen que ser realistas. Dos inquietudes nos quedan entonces, Yolanda y José. En comunicación política vale todo. No. O sea, en tiempo de campaña, el fragor de la campaña permite, da patente de corso, vale todo. ¿Cuándo es demasiado? Díselo a Marco. ¿Qué es demasiado? A ver, primero, yo tengo una regla que me funciona bastante bien. Sin lugar a dudas, si es que, como ustedes son damas, no voy a competir contra ustedes, pero aquí contra el caballero puedo, o contra Sixto puedo competir. Que dijo que conservador de derecha. No, etiquete. El coordinador del programa. Allá me confundiste, pero bueno, tú no eres conservador de derecha. No, sí, claro. No, si yo voy a competir contra Sixto, yo tengo una regla. Yo tengo una regla. Yo tengo una regla que me funciona. Bueno, si compite contra mí, me gana.
Va a ser difícil. Bueno. No, pero compita para este lado, no importa. Ok, que compita las para este lado. A mujeres- Sí. Sí. Evidentemente vamos a competir y yo tengo que decirlo entre darte golpes, ¿no es cierto? Esta es mi regla. Yo tengo el absoluto derecho de decir si es que algo has hecho mal, decirlo, pero tal cual. En otras palabras, lo que la gente se equivoca es que cree los políticos que las elecciones es como un ring de box, donde hay que entrar y caerle a patadas. Porque si le caes a patadas lo matas y ganas. Se equivocan. ¿Por qué? Porque la política electoral no es parecido a un ring de box. Porque quien decide quién ganó no es porque le diste un knockout y lo pusiste en el piso, sino es el público. En otras palabras, si tú le caes a patada, le das golpes bajos, Qué buena analogía. puedes ganarle y la gente de la barra te dice y perdiste. Correcto. Entonces, Puedes tienes que victimizar ser al como contrario. Ali. Tienes que entrar y ser magistrar y jugar un poco, calentarle, darle Ganar la confianza, audiencia. ganar la audiencia, tenerlos ahí. Ganar la cuando audiencia ya te y al cansaste, contrario. dices, Eso boom, fue. boom, boom. Le das 3 golpes, quedó caos Eso y la fue. gente te... Entonces, cuando usted dice que tiene que decir tal cual, puedes revelar, pero no puedes fabricar. Yo creo que la gente, y hay consultores que se venden como los fabricadores de rumores, todo eso. ¿Sabes lo que pienso sinceramente? Y no es que, de nuevo, ya les dije que al Premio Nobel de la Paz ni a la Lo ganó la el santidad no cuarteto aspiró. ¿Sabes lo que pasa? Eso parte de una de premisa, Túnez. que la gente es tonta. Y un poco estábamos hablando de eso. Sí. Más allá del nivel de educación que tenga cualquiera de nuestros países, yo te puedo asegurar una cosa. Y parto de ese principio. La gente tiene sentido común. Y la gente tiene su nivel de inteligencia más allá del nivel de educación o nivel económico. La gente aquí en Dominicana, en cualquier país que vive en un barrio pobre, esa gente tiene la capacidad para sobrevivir en un barrio que si yo me voy mañana no salgo vivo. Porque Profesor, no sé cómo operar. No sé si me se explico. comprometa para el 20, que lo vamos a necesitar por Perfecto. aquí. Vamos a necesitar por aquí. Bueno, Vamos a hablar con Reinaldo temprano. Para el 2020, quiero decir. No, pero Y él no puede es editar. una sugerencia Suerte que Uri no está aquí independiente. hoy, qué bueno. Sí, finalmente, José. Mire, usted dice, yo quiero la opinión de ustedes dos o de cualquiera de los dos con relación a dos figuras que tienen mucha influencia en Latinoamérica y parece que más allá en el caso de la asesoría política. El caso del venezolano de la campaña sucia JJ Rendón, que dicen que es el que está detrás de Donald Trump. Dicen que, es cierto. bueno, pero dicen eso, yo no Es sé, cierto. porque ustedes me lo respondan. Y Durán Barba, el ecuatoriano, no sé si es ecuatoriano o argentino. Ecuatoriano argentino. Jaime Durán Barba. Jaime ¿Qué Durán opinión Barba, le merecen JJ esas dos Rendón figuras? prefiero no opinar, en realidad Ay. no lo conozco, pero Ay, hay cool. muchas cosas que se dicen que creo que sería bueno pasar, revisar qué tan veraces son. Caso de Jaime Durán Barba, por el contrario, lo conozco muy bien. Es un hombre muy inteligente, es un intelectual. Los libros que él ha escrito sobre campañas electorales son realmente muy buenos. Tiene uno que se llama Mujer Política Sí, Internet. algo así, ¿verdad? y otros Gedeón dos más. Santos Es me un muy regaló buen eso. escritor, es un muy buen académico y es un buen consultor. Bueno, Qué bien. pues entonces No cito opinó para sobre Durán reiterar, Barba, quizás lo opine, Julio, yo quiero- lo del seminario Julio, y un la... minutito, No, tenemos que irnos, por favor. ¿Cuándo Sí, va a ser? para ¿Qué reiterar, sesión sí, viene? sí, sí. Y todo. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a este prestigioso programa y tan escuchado y sobre todo a ustedes que nos han permitido Muchas gracias. establecer un pequeño segmento de lo que va a ser el Congreso de Comunicación Política y Recaudación de Fondos, donde todas esas personas que desean adquirir esa destreza que tiene el maestro Isurieta, la pueden adquirir en el Congreso, que va a ser el 28 y 29 de octubre en el JW Marriott. Si usted quiere aprender a defenderse como se defiende y a preguntar como preguntan aquí, entonces necesita todos esos instrumentos ¿Qué día es? para lograrlo. ¿Precio? El precio es $490 y se pueden inscribir a través de la página www.circulopolitico.org. JW Mario.
ustedes deberían permitir que yo exponga ahí mi concepto de antimarketing. Podemos hacerlo. Claro, para que la gente vea. Podemos debatirlo además si quieres. Ustedes deberían permitirme que yo exponga en ese evento mi concepto en el momento de despedirme quisiera más bien darle la oportunidad que me haga la pregunta aquí María Elena para darle la oportunidad. Tengo que complacer al invitado, rápido y te respondo. La crisis puede ser una oportunidad, dicen los orientales. Esto es válido en campaña, en la política. Por ejemplo, imagínense que yo soy Sofía. Un gobierno tiene casos de corrupción, uno con un empleado del servicio exterior conocido y ya con un expediente del FBI, un caso local con construcciones. El gobierno quizá directamente no está metido en eso, pero quizás faltaron controles. ¿Hay manera de convertir esto, que es una crisis, en una oportunidad? Te voy a responder respondiendo antes una cosa, que lo que se dice en inglés, full disclosure. Yo no tengo ningún cliente en Dominicana y no aspiro a tenerlo en este ciclo porque quiero concentrarme a hacer estas exposiciones que vamos a tener a fin de mes sin ningún conflicto de intereses. La respuesta es si toda crisis es una oportunidad. En mi experiencia, pocas personas utilizan esa oportunidad. ¿Cómo no? Pues muchas gracias al profesor Roberto Izurieta, gracias a Sisto Inchaustegui, y esperamos que este seminario pues pueda ser aprovechado por todos los dirigentes políticos de la República Dominicana, los interesados pues en hacer campañas. Que vayan a coger cuelitas ahí. ¡Cambio fuera!